El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesucristo por una vez más tener la oportunidad de poder compartir palabra de nuestro Señor Jesucristo juntamente con ustedes. Así en este día vamos a regocijarnos en la palabra que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abramos las escrituras en el libro de Jeremías, capítulo 30 y versículo 11. Y damos lectura a la palabra en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Esto es lo que el Señor Jesucristo, amados hermanos, le ha dicho a su pueblo, que Él está con nosotros, pero que si nosotros pecamos, Él nos castigará con su justicia. De ninguna manera nos dejará el Señor sin castigarnos. Escrito está. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Por eso es sumamente importante las decisiones que nosotros tomemos en nuestras vidas, porque si nosotros tomamos decisiones que no son agradables al Señor y pecamos a través de ellas, el Señor verdaderamente nos castigará, tal como dice la palabra. Lo bueno es que el Señor dice nos castigará, no dice nos destruirá. Él nos castigará, y el castigo de Dios es para salvación. Hoy, en estos días, Dios castiga a su pueblo de forma que su pueblo en aquel día no tenga nada que ser juzgado como para ser castigado. La palabra del Señor dice que Él nos va castigando para que en aquel día nosotros no aparentemos juntamente con los impíos, sino que el Señor en este tiempo que nos ha dado está haciendo la obra en nosotros para limpiarnos de todo mal. Sabemos que todos cometemos errores, pero también sabemos que esos errores que nosotros cometamos serán castigados por nuestro Señor. Eso es lo que dice su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces son errores nuestros, y algunas veces son errores de los cuales nosotros permitimos que Satanás venga y nos incite a nosotros a pecar contra Dios. Pero lo triste es cuando tenemos siempre también la oportunidad de no hacerlo, porque podríamos decir, tengo excusa porque Satanás fue el que me incitó a hacer esto, no fue algo que nació de mi deseo hacerlo. Pero siempre el Señor da la oportunidad de que nosotros nos abstengamos de hacer aquello que a lo mejor el enemigo nos está incitando a hacer, porque Dios siempre nos deja una puerta abierta. Si nosotros optamos por pecar, es porque esa fue la decisión nuestra, y sabiendo eso, tenemos que ser responsables de nuestros actos, responsables de nuestras faltas para con el Señor, y no a la hora que el Señor nos castigue echarle la culpa a otros, sino ser responsables de nuestras faltas ante el Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos responsables por nuestros actos. Tenemos una historia que nos ilustra muy bien en la santa palabra de Dios los errores que algunos de nosotros muchas veces hemos cometido o podemos cometer. Pero tenemos un ejemplo tan grande como para nosotros tomar escuela de esta gran historia que vamos a escudriñar en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Crónicas, capítulo 21, y damos inicio en el versículo 1, y dice así la palabra:
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. En esta ocasión, David estaba teniendo guerra contra los filisteos. Y dice la palabra del Señor que Satanás incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Por qué tenía que hacer censo de Israel? ¿Por qué? Porque quería saber con cuánto ejército él contaba para la guerra. Y dice el versículo 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Para qué procura esto mi señor? Será pecado para Israel. Solamente mire mi señor el ejército que tiene. Tiene un gran ejército. Y su fuerza y su victoria no está en cuánta gente tiene. Su victoria está en Jehová de los ejércitos. Pues Dios es el que siempre ha peleado las guerras de Israel. Aún el Señor, en varias ocasiones, cuando iban a la guerra y llevaban demasiada gente, el Señor aún les decía que eran demasiados, que llevaran mucho menos. ¿Para qué? Para que la gloria fuera del Señor y no se dijese que porque era un gran ejército y porque eran malos de Israel, por eso habían ganado la guerra, sino para que siempre se le dé la gloria al Señor, para que siempre sea la gloria al Señor. Entonces, esto es lo que Joab le dijo al rey David, dejándole saber que esto iba a traer pecado a Israel, dejándole una puerta abierta ahí al Señor para que él recapacitara y no hiciera aquello de lo cual le estaba incitando Satanás. Él tuvo la oportunidad, como muchos de nosotros hemos tenido también nuestra oportunidad de abstenernos de hacer aquello que no debemos hacer. Pero muchas veces a lo mejor estamos muy concentrados en lo que yo puedo hacer, o cuánto tengo, o cuánto hay en su cuenta, o quiénes son las personas que le van a ayudar, y no se recuerda que su ayudador es Dios. A veces hacemos cuenta con lo que nosotros tenemos, hacemos cuenta con lo que aún, con lo que vamos a tener. Muchas personas hacen cuenta con el cheque antes que el cheque llegue a sus manos. No debería de ser así. Debería de mejor comunicarse con el Señor. Debería de mejor doblar sus rodillas y clamar al Señor por todas sus necesidades. David no tenía necesidad de mandar a contar el pueblo, porque fuera con mucha gente o con poca gente, Dios estaba con él. Dios le iba a dar la victoria. Dios siempre lo había socorrido en toda hora, en todo momento. Pero por un momento David se descuidó y el enemigo lo incitó a que contara el pueblo. ¿Cómo lo incitó? Trayéndole a lo mejor temores, a lo mejor abriendo sus ojos humanos y viendo tal vez aquel ejército que estaba contra él, que eran muchos, para que haya mandado a contar el pueblo. A lo mejor el ejército contrario era grande y pensó él que porque era grande lo iban a derrotar, olvidándose que Jehová de los ejércitos estaba con él. Pero él rápidamente se fijó en el número de personas y quiso saber cuántas personas también tenía él, con cuánta gente contaba él para la guerra. Mas
Sabemos que Joab le dijo: no haga así, mi señor, porque esto será pecado para Israel. Mas dice el versículo 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab sabía que eso era abominable, porque el rey estaba contando con el número de su ejército y no con la ayuda de su Dios. Es fácil criticar a David en esta falta, pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos cometido estas faltas? Y lo primero que hacemos es contar con lo que nosotros podemos hacer, o con lo que nosotros tenemos, con cuánto nosotros contamos, con qué es lo que verdaderamente nosotros contamos. Antes de pensar, no importa con cuánto yo cuente, así tenga mucho o así tenga poco, Dios se va a glorificar en mi vida. Esto dice la palabra del Señor, que era, aún para Joab, era abominable, por lo cual él no contó a los levitas ni a Benjamín. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel, porque le desagradó a Dios que David censara a su pueblo, porque le estaba enviando el mensaje que ya los ojos de él y la esperanza de él no estaban en ayuda de Dios, sino en el poder de su ejército, de cuántos hombres podían sacar espada, de qué número era el ejército de él, para saber si él podía hacer guerra contra sus enemigos. Dice la palabra que a Dios le desagradó esto. Entonces, viendo David que a Dios le había desagradado, porque dice que hirió a Israel, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. He pecado, dijo David. David pudo darse cuenta cuando vio la mano de Dios, que el pueblo estaba siendo herido, el pueblo estaba siendo destruido. Se dio cuenta que había pecado. Pero qué bueno y qué buen mensaje comienza aquí para nosotros, que pudo darse cuenta David que había pecado. Reconoció que él había pecado, reconoció que había hecho muy locamente lo que comúnmente el hombre no reconoce, lo que comúnmente el hombre nunca piensa que ha hecho locamente. No veamos en sí la falta de David, aunque sí ahí está, pero veamos la diferencia de entre David y muchos de aquellos que no les gusta reconocer su pecado, ni mucho menos saber que hicieron locamente. David sí pecó, pero sí reconoció que había pecado y que había hecho locamente. Lo contrario de muchos que cuando pecan hasta se preguntan: ¿qué será lo que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas? ¿No será la mano de Dios que te está dando una disciplina? ¿No será la mano de Dios que te está llamando la atención para que tú reconozcas tu pecado ante Él? Comenzamos que David primeramente reconoce ante Dios y declara que ha pecado gravemente y que ha hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David
y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. El Señor le dijo que le daba 3 cosas. Te propongo, 3 cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Mire aquí la misericordia, el amor de Dios para con nosotros. Qué bondad de Dios para con David. Le dice: te propongo. Dios no tiene que proponerle nada al hombre. Dios pudo haberle dado su castigo conforme a su voluntad, lo que él quisiera. Pero aún así Dios le dio la oportunidad a David. Como decía al principio, la voluntad de Dios no es destruirnos. Muchos de nosotros decimos: sí, este es el castigo que estoy mereciendo por mis faltas. Pero verdaderamente, si nosotros lo vemos con los ojos espirituales, nos damos cuenta que no es castigo, sino una enseñanza que Dios nos está dando, una oportunidad de reconocer nuestras faltas, una oportunidad de ponernos bien con Dios, una oportunidad de mostrarle al Señor que verdaderamente nosotros le amamos y somos rectos de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Pues el Señor le dice al vidente Gad que vaya a David y le proponga diciendo esto: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y aquel ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Gad le propone las 3 propuestas que Dios le enviaba a David para que escogiera. Bien, le dijo: 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? O son 3 años de hambre, o 3 meses de derrota por los enemigos, o 3 días de peste que vengan de parte de Dios. No iban a alcanzar, pero ni para el segundo día. Pues la palabra del Señor dice en el versículo 13, que entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Otro punto en el cual David fue aprobado ante Dios, porque él reconoció que la misericordia de Dios era inmensamente grande, que aun cuando Dios le estaba diciendo que iba a ser castigado con una de estas 3 formas de castigo, o que escogiera el hambre, o que escogiera la espada, o que escogiera 3 días de peste de parte de Jehová. Entre ellos,
David supo que la misericordia de Dios era grande y que aunque Dios le estaba diciendo que iba a ser castigado, él consideraba y creía que aún ahí había misericordia, que aún ahí podía él obtener esa gran misericordia de Dios, que la gracia de Dios podía ser con él. Y David aquí no hizo locamente, aquí David hizo muy sabiamente, pues él dice la palabra que él dijo que mejor caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. No caiga yo en manos de hombre, mejor caigo en las manos de Jehová. Pero vas a caer en las manos del que te quiere castigar. Sí, porque el que me quiere castigar me ama, porque el que me quiere castigar ha tenido misericordia de mí y tendrá misericordia de mí, porque Él es grande en misericordia, porque Él es compasivo, Él es misericordioso. Cada día son hechas nuevas sus misericordias. En cambio, en manos del hombre, ¿quién tendrá misericordia de mí? Mejor en las manos de Dios, dijo David, mejor caiga yo en la mano de Dios, en la mano de Jehová, porque Él es extremadamente grande en misericordia. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Él pidió caer en manos de Jehová. Entonces Jehová envió una peste a Israel y en solamente un día, y no digamos un día porque ni había terminado el día, habían muerto ya 70,000 hombres de Israel, porque la mano de Dios había enviado peste a Israel. 70,000 hombres habían ya muertos. ¿Por qué? Por una falta que tal vez para nosotros podríamos decir, fue un error, fue algo pequeño. Para Dios no hay nada pequeño. Si desobedecemos, desobedecemos. Muchos consideran que el pecado de David, el pecado más grande de David, es el que tiene que ver con Betsabé. Pero si nos damos cuenta que este fue mucho más grande en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba optando por confiar en un número de hombres y no confiar en el Señor. Sabemos que este fue un momento en el cual Satanás atormentó a David, incitándolo a hacer esto. Pero Dios siempre nos da a nosotros una oportunidad. Así que ya habían muerto 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. David conocía al Señor. David conocía el amor de Dios. David conocía lo compasivo que él era, lo misericordioso que él era. Y cuando el ángel iba a destruir a Jerusalén, viendo Jehová que el ángel estaba a punto de destruir, él dijo: basta ya, detén tu mano. Porque la voluntad de Dios no es hacerle mal a su pueblo. La voluntad de Dios no es destruir a su pueblo. La voluntad de Dios es salvar a su pueblo. Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Aun cuando Él nos está castigando, el amor de Dios no ha menguado para sus hijos. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Si le está castigando, no es porque ha dejado de amarle. Si le está castigando, es porque Él le ama, es porque le está amando y le está diciendo: quiero que seas limpio en mi presencia, para que en el día del juicio tú no te presentes juntamente con los pecadores. Aun cuando Dios nos castiga, amados hermanos,
Su palabra dice que Él al que ama castiga. Y cuando Dios nos está castigando, no es hora, amados hermanos, de sentirnos rechazados por Dios. No es hora de alejarnos del Señor. No es hora como para decir, ya no puedo ni tan siquiera orar y presentarme a la presencia del Señor, porque si me está castigando, Dios ya no me ama. No, Dios te está corrigiendo porque te ama. Dios no te va a destruir. Dios te está corrigiendo. Cuando Dios aún te castiga, Dios te está amando. Dios ama a su pueblo. Dios no quiere destruir a su pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues vemos aquí que aún David había pedido que caer en 3 días mejor en la mano de Jehová. Y el Señor comenzó a herir, a mandar plagas, hermanos, a Israel, tanto que murieron 70,000 personas en un solo día. Y cuando el ángel se acercó a Jerusalén para destruirlo, el Señor mismo, al ver que el ángel iba a destruir, el Señor le dijo: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Dios le dio la oportunidad a David de poder ver su ángel, de poder ver el ángel de Jehová, para que él mismo se diera cuenta, amados hermanos, que no era una broma de lo que Dios estaba hablando, que era una realidad, que él había pecado verdaderamente contra el Señor y que no le había agradado lo que David había hecho. A lo mejor para nosotros es algo muy pequeño, pero es bueno para que nos demos cuenta que tan delicado es el Señor con sus hijos. Dice su palabra que todos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios. Al ver esto, David no se fue a esconder en una cueva: oh, que a mí no me vean, que a mí no me toque, no me vaya el ángel a matar a mí. Eso lo haría un ser malvado, un ser malo, de malas entrañas, de mal corazón. Espero que no sea usted quien hiciera eso, de salir corriendo a esconderse. Porque mire lo que David hizo. Cuando David vio al ángel que iba a destruir a Jerusalén, dice el versículo 17: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Mire qué hombre más recto, mire qué corazón tenía David, quien al ver a un ángel entre el cielo y la tierra con una espada desenvainada, viendo a ataque a destruir a Jerusalén, va a decir y gritar: venga sobre mí mejor el castigo y dejen a aquellos libres, o yo me escondo. Mas David reconoció, y que tan corazón justo también tenía, que reconoció que él era el que había pecado, y que por qué iban a sufrir las ovejas de Israel por un pecado que él había cometido. Y él habló al Señor y le dijo que viniera a él y que a él le castigara, mas sus ovejas no, porque ellas no habían pecado. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Veamos la reacción de David. Veamos cómo David se presentó ante el Señor.
David no se estaba quejando. David no estaba diciendo ¿por qué pasa esto? David estaba diciendo ¿por qué le haces esto a tu pueblo? David no estaba diciendo ¿por qué no tienes misericordia de mí? David reconocía su error. David lo reconoció y es más, dijo, no tienen por qué estos que pagar. Ellos no han cometido el error. Fui yo quien censó el pueblo. Fui yo quien pequé. Sea tu castigo sobre mí, sobre la casa de mi padre, pero no sobre las ovejas de tu pueblo, porque ellas no han hecho nada. Todo lo contrario, ¿verdad? Algunos, a lo mejor, de vosotros, que han cometido la falta y ven que a otro a lo mejor se les está dando el castigo y se quedan calladitos, como aquel que dice yo no sé quién fue. Usted está completamente nulo de lo que está pasando, no sabe nada, sabiendo que fue usted la persona que cometió el error y que están castigando a otro y se queda muy calladito, pensando que Dios no ve esas cosas. Dios sabe todo, no hay nada oculto en Él, y todas esas cosas Dios las mira, amados hermanos. Dios las ve, hermanos y amigos. No hay nada oculto en el Señor. Y si hay algo que al Señor le agradará encontrar en el hombre, es justicia, es verdad, es que sea responsable de sus actos, y entonces tendrá el favor de Dios. David, él dijo, sea el castigo sobre mí, pues tus ovejas no han hecho nada. Soy yo el que pequé. Venga tu mano sobre mí, sobre la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ya Dios había oído las palabras de David, y le ordenó el Señor a David que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Ornán pudo ver el ángel y 4 hijos que estaban con él. Dice la palabra que se escondieron. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué ángel fue el que vieron? ¿Qué espada vieron? Que se atemorizaron y se escondieron. Eso era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Estos 3 hijos de Ornán optaron por esconderse. Les dio miedo, les dio temor ver al ángel con la espada entre el cielo y la tierra. Mas Ornán continuó y trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Era que David dijera: he aquí otra vez, qué bendición, cómo el Señor a mí me bendice. Ornán me da la tierra de gratis, me da los bueyes, me da hasta el yugo de los bueyes para leña también.
Me da también el trigo, me da todo lo que yo necesito para construir el altar y para el holocausto. ¡Qué bendición! Esta es una señal de que Dios está conmigo. Eso sería lo que el cristiano común de hoy día diría. Mas lo que dijo David no fue eso. Dice la palabra que David contestó. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Vemos la diferencia, vemos cómo podemos obtener la gracia de Dios con nosotros. Vemos cómo podemos obtener la misericordia de Dios, aún en tiempos difíciles, aún cuando Dios nos está castigando, manteniéndonos haciendo lo recto, lo ordenado, lo conforme a la voluntad de Dios, lo que a Dios agrada. Pero ¿qué es lo que hace hoy al cristiano común? Comienza el Señor a castigarlo y él va para afuera, para el mundo. Él va llorando y quejándose. No sé por qué me pasan estas cosas. Yo buscando de Dios y mire cómo me trata la vida. No. Tú no eres ningún angelito del cielo. Te digo angelito porque están los ángeles caídos también. Te digo angelito del cielo. Tú no eres ningún angelito del cielo. Algo el Señor te está enseñando. Alguna disciplina el Señor te está enseñando. Solo mira tu reacción. Da testimonio que verdaderamente Dios quiere moldearte. Porque mira la reacción que tomas cuando Dios te quiere moldear. Te vuelves un soberbio, una soberbia, un ser altivo, un ser malcriado, un ser malagradecido, un ser egoísta, hipócrita, que fácilmente le puede dar la espalda al Señor solamente porque se te está castigando, porque a lo mejor hiciste algo que no le agrada al Señor. Ya no hay la buena voluntad para servir a Dios. Ya no hay la buena voluntad para humillarse en la presencia del Señor. Ya no hay la buena voluntad para querer hacer lo perfecto y lo agradable en la presencia del Señor. Vemos el cuadro, qué tan diferente es este cuadro al cuadro que puede ser de alguno de nosotros. La actitud que David tuvo cuando Dios le estaba a él castigando, cuando Dios le estaba reprendiendo a él su proceder. David estaba buscando agradar a Dios. David continuaba buscando, haciendo la voluntad de Dios. David no dijo: ¿para qué yo sirvo a Dios? David no dijo: ¿para qué sigo haciendo holocausto? O ¿para qué yo sigo buscando agradar a Dios? Yo mejor me voy de aquí, o mejor busco de otra forma, ¿me entiende?, continuar mi vida. David estaba buscando el favor de Dios y estaba buscando hacer lo recto con el Señor. A David le ofrecieron aún todo para hacer el holocausto, para hacer el altar, y David dijo: no. Efectivamente le dijo: te la compraré y por su justo precio. Algunos tal vez llegarían al punto de decir: bueno, ya que tienes la voluntad de regalármela, no me la regales, nada más rebájamele el precio y dámela a un buen precio y yo te la pago. Dámela a un buen precio, ya que tienes la buena voluntad. Mira que yo no quiero que me regales nada porque es para Dios, pero haceme un buen precio, ya que tienes buen corazón. David ni tan siquiera anduvo buscando buenos precios. David no anduvo buscando cupones. David no anduvo buscando rebajas. David no anduvo diciéndole: dame un tanto % de rebaja. No, Señor. David le dijo: efectivamente la compraré por su justo precio, por el precio que es justo, eso pagaré, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Pues ¿qué holocausto sería sacrificar lo de su prójimo? ¿Qué ofrenda sería agarrarle a otro y traerle la ofrenda al Señor? Esa es una mentira que solamente usted se la puede dar, porque a Dios no se la da. Dios no puede ser burlado. No se puede tomar lo de otra persona para darle a Dios. Si yo le voy a dar algo a Dios, va a ser algo que a mí me cueste. Va a ser de algo que me voy a despojar de lo mío, no de lo del prójimo. Eso es lo que está mal acostumbrado hoy en día mucho del pueblo de Dios.
porque creen que de esa manera van a agradar a Dios y que Dios no se da cuenta. No, Señor. Si le vas a dar a Dios, va a ser de lo que te cueste. Otra cosa es, no es de lo que te sobra, es de lo que te cueste. Como muchos dicen, yo no puedo, otros pueden ofrendar, pero yo no puedo. Ellos ofrendan porque pueden, yo no, porque yo apenas tengo para la comidita, para mis gastos. Ahí, de lo que a ti te cueste, de lo que a ti te duela, de lo que te vas a despojar para dárselo a Dios, esa es ofrenda a Dios. Esa es una ofrenda verdadera. Usted dirá, pero ¿y qué el Señor que yo le dé $1, que es lo común? No hay más ofrendas para Dios. Raramente que la ofrenda se vea un billete de a 5, de a 10, mucho menos de a 20, y ya no se diga de a 100, o sería un milagro grandísimo que ocurriría, que en el plato de la ofrenda un día se ve un billete de a 100, y el día que se ve es porque se le dio cambio, y todavía se le dice, lo siento mucho, le vamos a regresar el billete a 100 porque la ofrenda no alcanza a darle el cambio. Qué pena, ¿verdad? Porque ¿quién no podría darle $20 de ofrenda al Señor? Y hasta sobraría para dar un cambio de un billete de a 100. Pero muchas veces, no digo muchas veces, siempre no se puede dar ofrenda, no se puede dar un cambio en un billete de a 100. Bueno, eso yo digo en mi iglesia, ¿verdad? Sabemos que hay otras iglesias que ahí sí que llueve a cantidad, y un billete de a 100 sería, si desde a 100 son todos los que se ven, ¿verdad? Pero como sabemos también que esas iglesias, pues son las iglesias que no están predicando el verdadero evangelio, y pues a esas no trabaja Satanás haciéndole ¿qué? Codo tacaño a los hermanitos, ni poniéndoles avaricia por el dinero y no querer darle al Señor. ¿Por qué? Porque ahí le conviene trabajar a Satanás. En nosotros no se mete Satanás, al contrario, dice da. ¿Para qué? Para que esa obra continúe hacia adelante. ¿Por qué? Porque es una obra de engaño. Pero gloria a Dios que yo no predico el evangelio por ganancias deshonestas. No me importa lo que sea que usted quiera ofrendar, absolutamente nada. Y en mi iglesia saben que tienen el testimonio que lo que es a mi persona, hasta se me olvida recoger ofrenda cuando se trata de que a lo mejor yo tengo que recoger. Se me olvida porque yo voy a la palabra. ¿Y cuántas veces el pueblo ha tenido que decirme, pastora, pero no se ha recogido la ofrenda? Oh, verdad es, si tiene voluntad, pues póngala ahí usted. Porque mi enfoque está en la palabra de Dios, y doy gloria y honra al Señor Jesucristo, porque eso es lo que a mí se me ha enviado a hacer, predicar la palabra del Señor. Ahora las ofrendas son parte también de la Biblia. Las ofrendas, los diezmos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, pero esa es su cuenta personal con nuestro Señor Jesucristo. A mí verdaderamente me ha mandado el Señor a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. Si usted lo quiere obedecer, esa ya es cuestión suya. Pero bien, estábamos que David no pidió ningún descuento, sino que al contrario dijo, efectivamente compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Mire cómo el Señor Jesucristo le contestó a David rápidamente su holocausto, porque David estaba yendo a la presencia del Señor con un corazón recto. Para comenzar, David reconoció: yo he pecado gravemente, he hecho locamente. Cuando vio David al pueblo que estaba muriendo, y cuando vio al ángel que iba a destruir a Jerusalén,
¿qué dijo David? Yo soy el que he pecado. Venga tu mano sobre mí y no sobre las ovejas de tu pueblo. Un hombre que reconoció su falta, que había justicia en su corazón. Y cuando se le ordenó que hiciese el altar y el holocausto, no renegó ni dijo: ¿para qué lo voy a hacer si de todas formas Dios me está castigando? Todo lo contrario, él se fue rápidamente y lo hizo en el lugar que se le dijo. Y el dueño de aquella tierra, de los bueyes que araban, se lo regalaba todo a David. Le dijo: yo lo doy todo, yo pongo hasta el trigo. Pero David dijo: no, yo no voy a tomar lo tuyo para venir hipócritamente a la presencia del Señor a decirle: he aquí tu holocausto, Señor. No daré algo que a mí no me cueste, dijo David. Oh, qué ejemplo a seguir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová le contestó desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. ¿Qué espada sería la que tenía el ángel de Jehová? Porque David era un hombre acostumbrado a espada. David era un hombre que toda su vida había sido guerrero. David sabía lo que era una espada. Había visto muchas espadas en guerra y no le atemorizaban como la espada que tenía el ángel del Señor. Pues su palabra dice que estaba atemorizado a causa, no del ángel, a causa de la espada del ángel de Jehová. Dios mío, ¿qué espada sería la que David vio? Que se atemorizó de ver esa espada. La espada que estaba inclinada para destruir a Jerusalén. Un gran ejemplo, amados hermanos, para nosotros. Que cuando nosotros fallamos a Dios y la mano de Dios viene sobre nosotros y nos deja saber que hemos pecado, no es para corrernos del Señor, no es para escondernos de la presencia del Señor, no es para quedarnos callados, yo no fui. No es para decir de nada sirve continuar hacia adelante. Vemos todo lo contrario de David. David vino a la presencia del Señor diciendo: he pecado gravemente, he hecho locamente. Reconoció su falta y al ver el pecado, al ver el castigo que el Señor estaba trayendo a Israel, David habló a Dios y le dijo: no soy yo el que censó a tu pueblo, no soy yo el que pequé. Venga tu mano sobre mí, no sobre tus ovejas, no sobre este pueblo que no ha pecado. Soy yo el que he pecado, dijo David. Y podemos darnos cuenta que él estaba dispuesto a hacer todo. Él estaba dispuesto aún a morir él, pues le dijo: ven, castígame a mí y no a los que no han hecho nada. Por supuesto, al Señor le agradó ver ese corazón de David, la justicia que había también en él, reconociendo: el que pecó fui yo, ellos no han pecado, ellos no tienen por qué recibir el castigo por mis culpas. A Dios le agradó y lo mandó a que edificara un altar y que le ofreciera holocausto. David fue con gusto a hacerlo, y cuando se lo regalaban, David dijo: no, es de mí que tengo que darle a Jehová.
es lo mío que tengo que darle. Yo tengo que despojarme de lo mío para darle a Jehová. Yo no tengo que quitarle ni tomar nada de nadie para darle al Señor lo que yo quiero darle. Tiene que ser algo que a mí me cueste, tiene que ser algo que sea mío, que sea yo el que me despoje de aquello para entregárselo con amor al Señor. Y nos damos cuenta de que Dios recibió el holocausto que David le ofreció, haciendo descender fuego del cielo para dejarle saber que había sido recibido. Y David, todo lo que vio, tenía gran temor. Y ahí fue donde el Señor fue propicio a la falta de David, y es donde vemos este gran ejemplo para nosotros. Pues sabemos que hoy en día el hombre comienza a Dios a castigarle por su falta. Es más, ni tan siquiera el castigo ha llegado, una reprendida nada más. No haga esto, está mal lo que hizo. Ya se enojó, ya viró los ojos, ya se fue de la iglesia, se fue hablando de la iglesia, se llevó un grupo de hermanos y esa persona ya no volvió. Cuando la vemos allá afuera en el mundo, le vemos borracho, o le vemos allá a la hermanita indecentemente haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque nunca verdaderamente amó a Dios, nunca conoció al Señor y solamente estaba buscando una excusa para salirse. Mire el ejemplo de David. David había hecho mal, él lo reconoció y buscó en la presencia del Señor ser responsable por sus faltas, y también buscó en la presencia del Señor agradar a Dios, ofrecerle holocausto, ser recto con Dios, no traerle cosas del vecino, sino lo que a él le costara. Eso es lo que debe de hacer. Vemos aún lo que también él escogió. ¿Quién me va a castigar? ¿Jehová es el que me manda el castigo? No, pues ¿cómo le voy a decir que caiga yo en las manos de él si el que me quiere castigar es él? David dijo: no, ni hambre ni en manos de hombres, mejor en la mano de Jehová, porque él es extremadamente grande en misericordia. Él dijo: en la mano de mi Dios, porque él tendrá misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que Jehová hizo cuando el ángel iba a destruir Jerusalén? Le dijo: basta ya, detén tu mano. ¿Por qué? Porque cuando Dios castiga a su pueblo, no es para destruirlo, es para corregirle, es para disciplinarle, es para dejarle saber que Él es nuestro Padre y que Él está haciendo una obra en nosotros y que nos está limpiando cada día y corrigiendo nuestras faltas, para que en el día del juicio nosotros no aparezcamos juntamente con los impíos, con los pecadores, para ser juzgados igual que ellos, porque a nosotros en nuestra vida Dios nos va juzgando nuestras faltas y nosotros debemos de agradecerlo, porque su palabra dice que al que Dios ama lo castiga. Y cuando usted reciba el castigo de Dios y sienta que Dios le está castigando, doble sus rodillas, adórele, glorifíquele, confiese su pecado, dígale que sí, lo que está pasando, eso es lo que usted se está mereciendo, pero busque la misericordia de Dios, porque eso es lo que Dios busca en nosotros, que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras faltas y que le conozcamos que Él es grande en misericordia. Eso es lo que hizo David, y eso ha quedado para ejemplo a nosotros. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos ver en esta historia y podemos nosotros mismos ir tachando ahí las faltas que nosotros cometeríamos estando en esta condición en la que se encontraba David. ¿Quién va a ver al ángel de Dios que va a destruir a Jerusalén y va a decir: hey, un momento, no vayas a destruir para ese lado, destruye para acá, yo soy el pecador? Sabemos que comúnmente el hombre no es así, pero David era un ser humano igual que nosotros. Conocía quién era Dios y caminó por los caminos de nuestro Señor, y fue agradable a la presencia de nuestro Dios, tanto que el mismo Señor lo dice en su palabra, que David caminó conforme al corazón de Jehová.
porque eso es lo que Dios busca en nuestros corazones. Él busca justicia en nuestros corazones y que en todo momento nos comportemos como es digno de acuerdo a la palabra de Dios. Amados hermanos y amigos, mi anhelo en mi alma, el deseo de mi corazón es que la palabra de Dios les haya edificado y les haya hecho recapacitar a lo mejor si usted ha cometido un error, o le ayude para el futuro. Que cuando usted cometa una falta, ciertísimamente, como lo dice Jeremías capítulo 30 y versículo 11, ciertísimamente Dios le va a corregir. Dios no le dejará sin su castigo. Pero sépalo muy bien, que en medio de ese castigo, en ese momento que Dios lo está castigando, Dios no ha dejado de amarle. Dios continúa amándole. Y una de las señales de que Dios le ama y le continúa amando es la señal que le está corrigiendo su falta, la señal de que le está castigando su mal proceder, su falta para con él. De otra forma, Dios no le castigaría. Por lo tanto, no es hora para caminar hacia atrás, no es hora para alejarnos del Señor, no es hora para renegar, no es hora para molestarlos con nuestros hermanos, con el pastor, con la pastora, mucho menos con Dios. Es hora para humillarnos en su presencia. Es hora para clamar el perdón de Dios. Es hora para buscar misericordia del Señor. Amados hermanos, no cometamos lo contrario. Dejémonos instruir por medio de la palabra de Dios y hagamos conforme la palabra de Dios nos manda y nos ordena, para no cometer esos errores que sí nos van a destruir. Lo que nos va a destruir serán nuestros errores, nuestras faltas. Qué triste, amados hermanos, qué triste que tengamos la palabra con nosotros, que estén estas grandes historias, amados hermanos, que han quedado para nuestra escuela, para nuestro conocimiento. Conocer la misericordia del Señor, qué tan grande es. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros también nos comportemos de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos contender con Dios, no podemos enojarnos, no podemos decir, bueno, si Él me ama o si Él me quiere, me va a dar esta señal. Si Él me quiere, va a hacer esto. Si Él quiere que yo regrese, regresaré. Si no, no. Cuando nosotros ya sabemos lo que nosotros debemos de hacer. Así, en el nombre de Jesucristo, es mi deseo que usted se haya regocijado, que la palabra le haya edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la pongamos por obra para tener esos frutos. Sabemos que nosotros somos seres imperfectos, que en cualquier momento vamos a cometer errores. Tenemos la enseñanza. Si cometimos un error, rápidamente hay que reconocerlo en la presencia del Señor y pedirle perdón. Y si el Señor por ese error nos castiga, no es hora de preparar maletas para irnos de la casa del Señor, mucho menos de la presencia del Señor. Es hora de apegarnos más a Dios, de buscar más de su poder, de buscar más de su gracia, de buscar más de su misericordia. Así, en el nombre de Jesucristo, solamente me resta en esta hora decirles en el nombre del Señor Jesucristo que deseo en el nombre de nuestro Señor que la palabra se quede en vuestros corazones y dé mucho fruto, y que si el Señor Jesucristo lo permite y me da la oportunidad de regresar a ustedes con más mensajes del Señor, será hasta la próxima.